medio de nosotros. Lo crean o no lo crean, Jesús está en medio de nosotros. Por eso yo le pido al Señor que nos dé espíritu de sabiduría, de revelación, porque cada testimonio que se para aquí hoy a hablarle es con un propósito. Aquí hay matrimonios que vienen por primera vez con expectativas, con esperanza. Hay personas que no entienden por qué levantamos las manos, por qué aplaudimos, pero quiero decirles que cuando venimos por primera vez no lo entendemos todo, pero que donde está Jesús siempre sucede algo especial. Y eso es lo que hoy nosotros venimos a exaltar a Jesús. Estamos cumpliendo 16 años, pero al que venimos a exaltar al Rey de Reyes, a Jesús de Nazaret. Por eso, para continuar con este programa, vamos a presentar a otro testimonio. Ustedes tal vez lo conocen, tal vez no, pero ellos vienen a abrirle el corazón y a decirle lo que Jesús ha hecho en su vida. Bueno, buenas tardes. Llamamos a Raúl y a Alejandra, por favor, para que no te compartan. Un aplauso, por favor. Buenas tardes. Creo que el Señor me mandó una señal con esa última canción. Yo estaba nervioso el día que me dijeron, vas a dar testimonio. Y ahora que don Luis dice que estamos hasta en Australia, ha aumentado un poquito los nervios, ¿verdad? Entonces, Jorge me decía que el Espíritu Santo te guíe. Y así lo vamos a hacer. Soy Raúl y Alejandra, mi esposa Alejandra. Soy el mayor de 4 hermanos de un matrimonio relativamente feliz. Crecí con mucha atención, con mucho amor. Y donde mi madre me repetía continuamente que yo era capaz de lo que yo quisiera, de que nadie me podía poner límite y que me podía comer al mundo. Entonces siempre fui creciendo con esa imagen que para mí era lo importante, de ser el bueno, el respetuoso, el caballero, el correcto. Y así fui creciendo, pero realmente era una máscara. Yo, para todo el mundo era siempre Raúl el bueno, pero desde joven yo andaba con varias muchachas al mismo tiempo. Y yo decía, bueno, cuando me case voy a cambiar eso. Para mientras nadie se da cuenta y sigo actuando así. Y fui creciendo y tuve una juventud donde de mucha salida, era farándula, por así decir. Tomaba, fornicaba, me drogaba de vez en cuando. Y gozaba mi juventud, decía él. Pero hay un momento donde digo, hey, quiero más, necesito ganar más plata, necesito comenzar a trabajar y ganar plata. Entonces decido enfocarme en los estudios, en tener una maestría, en buscar financiamiento para buscar la mejor maestría y así ser una mejor persona, decía yo, ser más completa y ser un partidazo para cualquier mujer. Y en eso conozco a Alejandra. Buenas tardes, soy Alejandra Almanza. Bueno, yo vengo de una familia bastante convencional. Soy la segunda de 3 hermanas. Siempre dicen que las hijas de en medio son como las más, no sé si problemáticas, pero hay un tabú en torno a eso. Y yo creo que de escuchar eso desde que estoy chiquita me marcó. Y de mi hermana fui siempre la más susceptible. Escuchaba que mis papás decían que yo era bien llorona. Entonces creí que yo era débil. Tenía mucho amor de mis papás. Mis papás siempre fueron bien esforzados. Gracias a Dios ellos siguen siendo esposos.
como todo matrimonio, habían muchas discusiones en aquel entonces de mi niñez, pero fueron con el paso del tiempo, gracias a Dios, se fue sanando eso. Cuando yo estoy en una etapa de mi vida que con muchas relaciones fallidas, buscando amor en noviazgo, mal por mí, muchas relaciones en las que me faltaban el respeto, muchachos que me eran infiel, no me trataban bien y eran relaciones pues que no iban a ningún lado. Pero llegó una etapa en mi vida que yo me dedico a la salida, a trasnochar fuertemente, a tomar bastante. Yo esperaba los viernes ya para ir a bailar, incluso antes desde los jueves. Yo me justificaba diciendo que no estaba haciendo nada malo, pero realmente en las calles a altas horas de la noche no salen cosas buenas. Dios me libró de varias, en el trayecto de ese tiempo, de accidentes, de muchas cosas que yo no valoraba en ese tiempo, por supuesto. Cuando me presentan a Raúl, yo estaba con mi corazón bien duro, no quería iniciar una relación nuevamente porque decía va a ser lo mismo. Sin embargo, lo conocí, me cautivó, vi en él valores que yo estaba buscando en un esposo. Me gustó que a él lo vi que valoraba el matrimonio. Un sueño mío desde pequeña era casarme, tener un hogar. Y dije, con este muchacho lo voy a poder lograr porque se mira que tiene esos valores. Cuando nos hicimos novios, fue un noviazgo muy bonito, paseábamos bastante con la familia, paseábamos con amistades, pero cosas que eran superfluas, honestamente, que no era lo verdadero. Pero en ese entonces recuerdo que viví un noviazgo bonito. Al poco tiempo de ser novio, me doy cuenta de una infidelidad de Raúl. Teníamos apenas, creo que 2 meses de ser novio cuando me contacta una muchacha y me dice que está embarazada y que el papá es Raúl. Y yo, imagínense, pues yo pensaba que eso no podía ser. Cuando se lo dije a Raúl, me lo negó rotundamente. Y yo decidí creerle, pero vino pues un examen de ADN que lo confirmó todo. Me dolió el corazón a lo más profundo, pero decidí perdonarlo porque había amor. En mi corazón había bastante amor hacia él. Cuando vino la propuesta de matrimonio, nos casamos. En mi boda no le di el lugar a Dios, al que se merece. Pensaba siempre en la decoración de la iglesia, pensé en cómo se iba a ver mi vestido, cómo me iba a maquillar yo, las canciones que íbamos a bailar, etcétera, pero no le di verdaderamente el lugar a Dios. Incluso en mi boda me emborraché, vomité en los baños. A la fecha me siento tan avergonzada por eso, porque tengo recuerdos muy borrosos de lo que fue mi boda. El momento que yo tanto esperé, yo misma lo eché a perder. Nos casamos, obviamente le vendí a Alejandra lo que mejor sabía hacer, venderme como el partidazo. Nos casamos y nos fuimos a vivir por un tiempo donde mis suegros, ese tiempo se volvió en 3 años, para ahorrar para construir una casa. Pero ahí comenzaron los problemas. Comenzó los pleitos, las diferencias, comencé a desahogarme con gente del trabajo, comencé a endulzarle el oído a personas en el trabajo, hasta que caí en las manos del enemigo y fui infiel por 2 años, con una persona, después con otra, con las que podía realmente. Realmente el pecado iba escalando, cada vez era mayor, cada vez el descaro y el cinismo iba aumentando. Alejandra, cuando sospechaba, yo me cerraba, me molestaba y lo negaba todo siempre. Yo me creía autosuficiente
que tenía control de mis finanzas, que tenía control, tenía un fondo de ahorro, me jactaba de que los bancos me querían dar las mejores tarjetas. Me sentía seguro y que me podía comer al mundo, como decía antes. Y comencé la infidelidad, comencé a descarriarme completamente y me fui de la casa. No solo engañaba a Alejandra, sino que también engañaba a las amantes. ¿Ya? Yo les decía que no estaba con Alejandra, que ella me iba a separar, y me fui 2 veces de la casa. En el tiempo de que habían toques de queda en 2018, yo andaba a las 11 de la noche de Bello Horizonte a Las Colinas, en vereda, entre tranques, con una 38 en la pierna, arriesgando mi vida. Y no me interesaba porque lo que andaba buscando yo era el pecado. Y mi esposa la había dejado en la casa de sus papás, sufriendo y llorando. Yo estaba disfrutando una soltería. Y después decidimos regresar. Yo en mi cabeza decía, no, yo tengo que hacer las cosas bien, voy a dejar a la querida y vuelvo con Alejandra. Lo hacía en mis fuerzas. Entonces volví con Alejandra, le pedí disculpas, nos fuimos de la casa, alquilamos una casa, comenzamos la construcción de una casa propia y le pedí que regresara a Alejandra, me perdonó e iniciamos nuevamente. A los pocos meses volví a caer otra vez con las queridas. Y en ese momento a Alejandra le llega un mensaje. Pasamos momentos muy difíciles, ¿verdad? Desde nosotros estábamos prácticamente recién casados y ya eran pleitos fuertes. Yo sentía que yo le debía de reclamar a él o reprochar el hecho que vivíamos con mis papás, porque en mi cabeza no debía de ser así. Teníamos que tener casa propia y yo decía, yo estoy aquí con mis papás, lo veía como un fracaso. Entonces yo fui muy irrespetuosa con él, en público lo humillaba, me burlaba de él, de su físico y de muchas cosas para que él recapacitara, porque yo sentía una desconexión entre él y yo, y tal vez, y en mi cabeza, si yo como en shock, o sea, yo en teoría estaba dando terapia de shock para que él recapacitara y dijera, ¿verdad?, que él quería ser bueno ya. Cuando ya nos vamos a la casa, dejamos de alquilar y nos vamos a la casa que estábamos construyendo, llegamos con mucha ilusión porque pues habíamos escogido el piso, las ventanas, nosotros fuimos a escoger cómo queríamos el color de los pantries y esas cosas. Entonces yo estaba viviendo en una felicidad. Teníamos un perrito, entonces me sentía que ya todo estaba bien. Y cuando leí ese correo, que no fue correo, fue por Messenger, me llegó unas imágenes y la muchacha de la que tanto yo había sospechado, y yo le preguntaba a Raúl tantas veces, ¿verdad? Mis sospechas se aclararon y era ella la que me escribía diciéndome ofensas y diciéndome te lo regalo y ofensas hacia mí. No se imaginan el dolor que sentí en ese momento porque sentía como que pasaba de una, entraba a otra y a otra. Y yo decía, pero ¿hasta cuándo, Señor? O sea, yo le dije a Dios, Señor, dicen que vos le das tus batallas a los mejores soldados, pero no quiero ser el mejor soldado ahorita, le decía. O sea, me estaba sintiendo como que me estaba ahogando de dolor y no quería salir y contarle a la gente, pero al mismo tiempo una pena, un miedo. Cuando en ese momento Raúl no estaba en la casa, andaba jugando tenis, fue un sábado en la mañana, él regresa y le enseño los mensajes, ya no tuvo más pues que aceptarlo y fue aún más doloroso, pero en mi corazón empecé a sentir odio por él, empecé a sentir un rencor muy grande y cada vez que yo lo veía sentía desprecio por él, sentía que lo odiaba honestamente, tenía ganas de golpearlo
quería que él sufriera un tantito de lo que yo había estado sufriendo desde que fuimos novios, honestamente. Entonces, una amiga, a las 4 o 3 días, no recuerdo, me dijo que me iba a llevar a un lugar donde me iba a ayudar mucho. Yo no dudé, yo dije, si me va a ayudar, yo confío en que me va a ayudar. Y llegué al grupo de oración, en donde yo llegaba, según yo, para hablar mal de Raúl. Yo quería que todas me escucharan y me compadecieran y me dijeran, pobrecita la Alejandra, todo lo que ha sufrido, y que habláramos mal de él. Pero no, me fui llena, me fui sabiendo que el Señor aborrece el divorcio, y yo no quería hacer algo que el Señor aborreciera. Siempre he sido creyente, pero nunca me había entregado la vida al Señor. Dije, ok, le voy a dar una oportunidad a Raúl. Llegué a la casa. Ese día Alejandro me había dicho temprano, cuando vos vengas, tus cosas van a estar afuera, te vas, yo me voy a ir a los pocos días y vos regresás cuando yo ya me vaya. Entonces ese día un amigo me dice, toma este teléfono, llámalo y él te va a ayudar. Era el teléfono de don Luis. Lo llamé y me dice, venite para mi casa. Me recibió y yo le dije a don Luis, yo no sé dónde voy a dormir hoy en la noche. Y algo que se me queda grabado cuando yo le digo a don Luis, yo soy bueno, tengo valores, soy honesto, soy recto, solo que tengo un pequeño problemita con las mujeres. Entonces don Luis me decía, él me enseñó eso, que no es que sos bueno, medio bueno y malo en esto, sino o sos bueno o sos malo. Y en la situación que estás ahorita, vos morís y vas al infierno. Entonces ahí ya me asustó. Entonces oramos. Me acuerdo que llegó doña Aura, venía de Estelí. Llega a saludarlo y le dice, hola negra, te presento a Raúl. Él está con un problema ahorita, su esposa está en el grupo de Karen. E inmediatamente, ya venía cansada, no dudó, ya me arreglo. Se arregló y se fue a la casa donde estaba Alejandra. Yo dije, wow, qué increíble, qué ánimo de servicio, lo miré admirable, pues realmente. Y don Luis me dijo, te acompaño, te invito a un grupo. Y me invitó al grupo y yo quedé fascinado. Llegué a la casa y Alejandro no estaba feliz, no estaba alegre, pero me dejó entrar y me dejó quedarme en la casa ese día, ¿verdad? Entonces fuimos paso a paso. Para nosotros era cada martes como un llenado de combustible, porque pleitos, sacadas en cara, yo me alejé completamente del pecado, entonces yo ya me sentía ligerito, ya saqué todo, y decía, pero ya, que Alejandra me perdone y ya, eso es todo. Entonces, así fuimos con pleitos, enojos, y a mí en el grupo me decían, usted pida perdón, pero no tenía la convicción de pecado realmente. Yo solo sentía remordimiento porque Alejandra estaba dañada. Pero al ver que ella oraba, hacía ayunos, yo decía, no, espérate, si ella es la ofendida, si ella es la que está herida, y ella está haciendo esto, ¿cómo yo no lo voy a hacer o cómo no voy a poner yo de mi parte? Y fui viendo un cambio en Alejandra. Y de repente estamos sentados en la cama y comienza a orar y dice que pide perdón, que perdona y menciona el nombre de la querida. Y yo me quedé asustado y digo, wow, qué increíble. Y me pide perdón a mí por cómo me trató antes. Entonces para mí era, si Alejandra se está esforzando, yo también me voy a esforzar. Yo no me voy a quedar atrás. Si ella está creciendo espiritualmente, yo también. Y comenzamos a orar juntos. Y nos metíamos en cualquier cosa. Me decían, el padre Joselito va a hacer una misa de sanación. Vamos.
En Don Bosco va a haber una misa de sanación, vamos. Íbamos a todo lo que nos decían para sanar el corazón de Alejandra, que fuera espiritual, que fuera en busca de Dios, lo hacíamos. Y no dejamos nuestro grupo. Y así fue funcionando y funcionando hasta que miré una esposa nueva y yo ya me sentía súper bien. Pero en eso, cuando yo ya me sentía súper completo, bueno, en mi grupo de oración, ¿verdad? Que era, como dice Raúl, como llenarnos el tanque de combustible. Había una muchacha que dijo que ella se levantaba a las 3 de la mañana porque ella oraba a esa hora. Yo sentí en mi corazón que eso debía ser yo. Yo llegué al grupo de oración haciendo lo que decían que hacían, que le hacía sentir bien. Yo ayuné, yo me levanté temprano, yo hacía todo. Entonces hice una carta en donde yo le decía al Señor que iba a iniciar eso por 30 días, lo iba a estar haciendo. Me iba a despertar a las 3 de la mañana para orar de rodillas, para leer la Biblia y para pedirle a Él que sanara mi corazón y que restaurara nuestro matrimonio. Fueron noches que les digo maravillosas. Las fuerzas me las daba Él. Decidí darle eso porque algo que el sueño a mí siempre se me da mucho. Entonces le dije, le voy a dar algo que a mí, que en realidad sea un sacrificio. Dios me revelaba muchas cosas en esos momentos. Primero trabajó con dejarme conocerlo. Mientras yo oraba, yo lloraba, sintiéndolo. Sentía como Él, desde que yo estaba chiquita, me había estado acompañando. Sentía también cómo sentía su amor. Es que en esas noches, esas madrugadas, yo lloraba de amor a Él. Yo lloraba pidiéndole perdón de cómo mis años de juventud no lo conocí y cómo Él siempre estuvo conmigo a pesar que tal vez yo no me lo merecía. Le pedía que me diera un esposo nuevo, que tuviera un corazón de carne, porque si bien es cierto ya estábamos en los grupos de oración, yo todavía sentía que no tenía el esposo que yo quería tener. No terminaron todavía los 30 días cuando en eso yo empiezo a sentir la necesidad de pedir perdón y de perdonar. Y yo había hecho también unas cartas a todas las personas que yo necesitaba pedir perdón y a las personas que yo necesitaba perdonar. Entre esas personas estaba la muchacha con la que Raúl adulteró y le pedía perdón a ella porque yo le había estado sintiendo sentimientos bien feos para ella. Entonces le pedí perdón en esa carta y la perdoné porque también ella estaba siendo manipulada y estaba siendo engañada por Raúl. Entonces, cuando yo siento esta necesidad de pedir perdón, en una mañana yo me voy donde Raúl y le dije, amor, perdóname, porque no he sido la esposa que Dios manda a que uno sea, porque te he ridiculizado en muchas ocasiones, porque no te he atendido y muchas otras cosas. Honestamente, desde ese momento sentí cómo mi corazón empezó a sanar. Ya no sentía odio por mi esposo, quería atenderlo de corazón. Y les digo de corazón porque antes de esto lo había estado atendiendo como por tarea, porque decían que la mujer debía atender al esposo. Entonces, pero ya me estaban haciendo hacer cosas por él. Y eso dije, wow, qué lindo que es el Señor, porque ni siquiera había terminado los 30 días. El Señor me daba las fuerzas para levantarme y yo me sentía emocionada cada vez que sonaba la alarma para ir a orar. bueno, en ese momento yo sentía que estábamos felices, pero siempre yo seguía
con mi autosuficiencia, todo en mis fuerzas, que tenía un fondo de ahorro, que no nos hacía falta, no teníamos limitaciones económicas y que mi imagen era intachable. Entonces me despiden del banco donde trabajaba por motivo de una manera humillante, con mentiras, donde mi imagen es afectada increíblemente. Mi esposa está embarazada, pierdo los beneficios, no me dan liquidación. Y entonces me encuentro con la preocupación de un embarazo por venir, sin trabajo y sin liquidación, y gastándome los ahorros que tenía. Pero Dios es maravilloso. Y siempre me decían, no, el niño trae un bollo de pan en el sobaco. Pues así era. De repente, Dios puso ángeles. No gastamos ni un peso en el parto. Tuvimos 2 opciones de hospitales, no gastamos ni un Córdoba, y me regalaron una cunita, una cama, una cómoda, y el cuarto de mi niño es súper lindo, y todo fue regalado. Al poco tiempo le da COVID a mi papá. No me dejaron tocarlo cuando él intentó despedirse de mí. Lo seguí en una ambulancia, él solo trataba de mirarme por atrás de la ambulancia, yo lo iba siguiendo en la camioneta. Y el único gesto que él pudo hacer, y el último gesto que miré, me levantó el dedo, tratando de tranquilizarme. Yo mirando a los ojos el miedo que él tenía. Y entró al hospital a emergencias y no volvió a salir. Fue un golpe fuerte, pero el día que él muere, yo estaba orando, hincado de rodillas, y le estaba diciendo a Dios, Dios, te entrego no volver a tomar. Pero yo sabía que para mí no era tan difícil dejar de tomar. Te entrego no volver a coquetearles a una mujer, ni volver a ser infiel. Yo me pongo de pie y a los 10 segundos me llama mi mamá para decirme que mi papá falleció. En ese momento, el miedo que yo sentía se fue y entró una paz, y yo dije, Señor, gracias porque me hiciste orar a la hora que él estaba batallando. Así que le eché la vaca y estábamos orando para que él ganara esta batalla. Y esos días era entre felicidad con mi hijo de 2 meses y la muerte de mi papá, que no lo pude ni enterrar. Desde una camioneta miré cómo lo enterraron. No pude abrazarme con mi mamá ni mis hermanos por miedo a contagiar a mi hijo de 2 meses. Pero se fueron dando exactamente el día que él nace, consigo un nuevo trabajo. Y irónicamente, en el 2020, cuando toda la pandemia está fuerte, conseguí 2 trabajitos que me permitieron darle alimento a mi hijo y a mi esposa y poder subsistir. Luego de eso, le da a mi mamá también COVID, a mis suegros. El miedo fue increíble también, ¿verdad? Después más adelante nos da a nosotros. Fue muy duro, ¿verdad? Todo ese tiempo. Saber que estábamos pues en el periodo que Raúl estuvo sin trabajo. Yo volví a pedirle al Señor, a hacer un pacto con Él. Le entregué no tomar para nada y le volví a hacer una carta en donde le decía que yo no iba, lo que yo le estaba pidiendo. Y le hice una lista larga de lo que yo le pedía. Entre ellos que le entregaran nuevamente, que le dieran la liquidación, que le hicieran cosas del banco. Pero también oraba por el corazón de mi esposo para que no sintiera resentimiento, para que él se sintiera liviano y que las cosas no las viera personal. Todo esto, honestamente, yo sabía que iba a llegar, que lo iban a despedir, porque cuando uno se entrega al Señor, todas las cosas las hace nuevas. Y no era el mejor lugar para estar, para que Raúl estuviera en donde él había adulterado tanto. De la lista que yo hice en ese momento, solo se cumplió una, que fue que no nos faltara nada, porque no le regresaron la liquidación, porque muchas otras cosas. Y de rodillas, uno de mis miedos era dar a luz en un
hospital público. Yo quería dar a luz en un hospital privado. Y cuando de rodillas sentí, Jesús nació en un pesebre, todos mis miedos se me fueron y yo dije, con que mi niño nazca bien, yo estoy bien. Que todo salga bien, y nos pusimos en sus manos. De todo esto yo aprendí a decirle al Señor que se haga tu voluntad. Porque cuando se enfermaron mis papás, se enfermó mi suegro y todos iban enfermando, uno ora por sanación y creo que está bien, pero hay que orar por sanación, pero diciéndole al Señor que se haga tu voluntad. Me costó decirle eso al Señor. Nunca pensé que yo iba a decir eso, aún queriendo la vida, por supuesto. Y bueno, murió mi suegro, pero ustedes no saben el miedo que mi esposo sentía de que él estaba pequeño, que era por la muerte de su papá. Desde siempre él sentía ese temor. Y cuando falleció mi suegro, verle la paz a mi esposo que él tenía y que no perdió el gozo, dije, pues los tiempos de Dios son perfectos, porque por algo también teníamos a nuestro hijo tan chiquito, que fue el que nos ayudó a sobrellevar ese golpe tan fuerte. Enfermamos nosotros, inició Raúl con unos síntomas leves y yo le llevaba 2 o 3 días menos, pero todo lo que él iba pasando, después lo iba pasando yo. Cuando perdemos el gusto y el olfato, dijimos, nos va a dar COVID leve, hasta hicimos bromas, hicimos un video chupando limón, que no sentíamos nada y eso, pero a los 2 días después de eso empezamos a desmejorar fuerte. A mí en las mañanas me daban como, veía nublado y como que me iba a desmayar. A Raúl se le veía cansado y fue duro cuando un doctor llegó a la casa y nos dijo a Raúl pues que lo tenían que ir a hospitalizar. Le escuchó mucho ruido en los pulmones y le dijo, tiene que hacerse una tomografía. Preguntamos el precio de la tomografía, eran $300. Nosotros estábamos en ese momento sin ningún peso. Estábamos desempleados y vivíamos con lo poco de los ahorros que nos había quedado del último trabajo que Raúl tuvo. Cuando vamos a lo de la tomografía y le dicen la afectación que tiene Raúl en los pulmones, sentí que el mundo se nos venía encima. Pensé que iba a perder a mi esposo. Me sentía desolada. A mi hijo se lo acababan de llevar mis papás a la casa por miedo a que se contagiara. Estar sin Sebastián fue muy duro porque nunca nos habíamos separado de él y fueron 6 días que él estuvo sin nosotros. Raúl iba desmejorando y pensamos en que lo mejor era hospitalizarlo. Yo veía a mi esposo y estaba amarillo y pálido y las uñas las tenía como, había perdido completamente el color, y yo pensé que yo ya no iba a tener un esposo, que iba a ser mamá soltera. En ese momento la preocupación mía era la plata. No, cómo iba a dejar a mi hijo y a mi esposa sin nada. Pero increíblemente fueron cayendo. El doctor me dice, tienes que hacer una tomografía y un presupuesto como de $1,000 en medicamentos. Y de la nada fueron cayendo depósitos y depósitos en mi cuenta. Yo sin verla, solo pasaba la tarjeta y seguía pasando. Ponía la tarjeta y seguía pasando. Me depositaba gente que incluso yo no me llevaba bien con ella. Entonces Dios me dijo, entendé, tus preocupaciones soy yo el que las resuelvo, no están en tu fuerza. Y me quedó clarísimo. Inmediatamente mi actitud cambió a gratitud, a fe, y en pocos días el doctor me dijo, aquí hubo un milagro. Yo sé cómo estaban tus pulmones, la ferritina la tenía casi en 3,000, el PCR en 125. El doctor me dijo, vos ibas a estar hospitalizado, y esto es un milagro porque no escucho nada en tus pulmones. Vas a tener secuelas. Pero les comento que antier fui a jugar frontón y no siento nada. Y esto fue hace 2 meses, 3 meses.
Y Dios me fue poniendo y me fue enseñando de que todo Él me lo iba dando. Y para no cansarle el cuento, de lo que la gente nos apoyó, lo que Dios nos puso a esos ángeles, hasta el día de hoy pudimos pagar casa, camioneta y subsistir. Y gracias a Dios, el lunes tengo un trabajo nuevo. Entonces, todos en los tiempos de Dios. El gran aprendizaje que hemos tenido acá es que nosotros no debemos pedirle a Dios, Dios, sacanos de este clavo, Dios, sacanos de este pozo, sino que más bien es, Dios, acompáñame en este clavo, Dios, acompáñame en este pozo, está conmigo aquí. Y te vas dando cuenta de que las cargas van desapareciendo y comienza la paz en la tormenta. Y todo cambia.